Gracias, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Agradezco también este muy bonito espacio que nos permite justamente difundir las investigaciones que venimos realizando en la universidad en general, pero en particular en la Facultad de Pesquería. El día de hoy, como bien se dijo, voy a hacer una presentación sobre uno de los recursos más importantes que tenemos, el más importante, vamos a decir, desde el punto de vista pesquero, y que tiene pues una repercusión importante desde el punto de vista del PBI. No sé, hace unos meses no estábamos con este tema, no me acuerdo exactamente si era la inflación o un tema de productividad, pero se aperturó la temporada de pesca y de pronto ¡pum!, dimos un pasito adelante como economía, ¿no? Esa es la importancia que tenemos nosotros como sector y que también se la digo a los alumnos, ¿no? Ese es digamos, el peso que tenemos nosotros en la economía nacional. Así que está siempre este tema que, bueno, nosotros por ahí escuchamos, lo manejamos, siempre se discute. Así que, bueno, la presentación la hago el día de hoy. Perdón, ¿cómo funciona el puntero? ¿Funciona? Ah, ok. No, sí, ya vi como, pero no es láser, ¿no? Es más bien como una, ya, ok, no hay problema. Ok, entonces, sí, si bien hago la presentación el día de hoy, que estoy aquí yo presente, pero somos un equipo de trabajo, ¿no? Cuando hubo hace también unos meses una noticia sobre el tema de la talla mínima y una discusión que se abrió al respecto, dijimos, ok, vamos a juntarnos un grupo, hice una pequeña convocatoria con profesores también, está la profesora Aide, está la profesora Rosa, estudiantes de pesquería y del grupo del Círculo de Investigación en Ecología Marina, que también es de la facultad. Así que nos hemos estado reuniendo semana tras semana para ir abordando el tema y son los resultados que les venimos a presentar. Tal vez no está terminado, tuvimos que correr para poder llegar a esta presentación y seguramente saldrán muchas preguntas que nutrirán nuestro trabajo y que lo podamos mejorar. Entonces, para empezar, hay un asunto en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, bastante intuitivo y muy fácil de comprender, ¿no? Tenemos una especie, en este caso la anchoveta, perdón, todavía no entiendo bien cómo funciona este puntero, acá. Estos son los pequeños, van creciendo y llega un punto en el cual se van a reproducir y los nuevos individuos que vienen de esa reproducción van a retroalimentar esta población, ¿no? Eso sucede a partir de una talla, no hay una talla a partir de la cual el proceso de reproducción empieza a ponerse en curso. Y justamente por eso una de las políticas, digamos, más básicas que tenemos para el manejo sostenible de las pesquerías es garantizar que al menos ocurra una reproducción, ¿no? Que se llama la política de al menos una reproducción y requiere que los organismos no se pongan vulnerables a las artes de pesca, al menos antes de haber desobado una vez, ¿no? Entonces, aquí se genera el concepto de la talla mínima de captura, que lo que busca es generar esta barrera, proteger a este grupo que al menos se va a reproducir una vez y va a generar la retroalimentación para que la población sea sostenible, ¿no? Eso es lo más básico que nosotros tenemos para lograr una pesquería, una población explotada, que sea explotada sostenible en el tiempo. Ahora, perdón, voy a moverme esto un poquito por acá. Vamos a revisar un poquito y muy rápidamente el ciclo de vida de la anchoveta. Buena parte de estas imágenes, de estas fotografías han sido logradas. Definitivamente esto no lo manejo, ¿eh? Ok, entonces iniciamos la vida de la anchoveta con la fecundación del huevo. Hay un desarrollo del embrión, luego va a venir una eclosión y posterior a la eclosión, aunque nos parezca raro, va a venir el nacimiento, porque el nacimiento se conceptualiza como el inicio de la alimentación exógena, ¿no? Es el momento en el cual abre la boca la larva y empieza a alimentarse. Luego de eso vamos a pasar por una etapa, empieza la etapa de larva y tenemos entre la etapa de la larva y el juvenil, tenemos un momento que se llama la metamorfosis. En algunas especies es súper evidente, ¿no? Como en el caso de la concha de abanico, que pasa de la vida pelágica a la vida bentónica. Esto también ocurre en los peces, un poco menos evidente porque van a tener su vida pelágica, pero fíjense que esta anchovetita, todavía siendo larva, pues no se parece, no puedo con esto, ¿eh? ¿Habrá uno láser, por favor? Te agradecería bastante. Pido las disculpas del caso, sino que no.
Ok, ya, esto está mejor. Entonces, fíjense cómo este individuo, esta larva, pues hay ciertas semejanzas, pero no es igual a un adulto. El concepto de un juvenil es algo que se parece al adulto, pero que aún no se reproduce. Para pasar de ser un juvenil a un adulto, hay que pasar por una etapa de pubertad. Es una etapa en la cual ocurren cambios de varios tipos, fisiológicos, hormonales, y no ocurre en un día, ¿no? No ocurre tampoco en una sola talla. Nosotros, evidentemente, necesitamos para la norma una talla, pero tenemos que estar conscientes que este paso de juvenil a adulto en realidad es un proceso. ¿Okay? Un proceso que puede ser relativamente, no largo de años, pero sí tal vez un tiempo que podrían ser algunos meses. Entonces, aquí al terminar la pubertad, tenemos la primera madurez gonadal y se da lugar luego a la primera reproducción. Ojo que no es lo mismo la primera madurez gonadal, que se da al término de la pubertad, y luego la primera reproducción es un evento posterior a esta madurez. Luego tenemos el adulto y tenemos ya hasta que puede sobrevivir y va a llegar el momento de la muerte. Ok, vamos a revisar también rápidamente la escala de madurez de anchoveta, sobre todo de las hembras, un poco para ganar tiempo, nada más, que en realidad son las más importantes dentro del punto de vista reproductivo. Tenemos el estadio 0, virginal, el estadio 1 en reposo, y aquí empieza realmente la maduración. A partir del estadio 2 está en maduración, estadio 3 maduro, ojo, pero maduro todavía no listo para desovar. Luego tenemos el estadio 4 en el cual sí, ya los ovocitos están completamente hidratados y listos para ser desovados y ser fertilizados. De acá a acá hay un paso también. Acá podríamos hablar, por ejemplo, de la primera madurez y acá, en el caso de que sea un organismo que está por primera vez por desovar, podríamos hablar también, acá en este caso, sí, del primer desove. Primera madurez, primer desove y luego un estadio 5 de recuperación. Ok, entonces para iniciar, honestamente no sabía bien cómo iniciar cómo abordar el tema, pero dije, bueno, vamos a ir por lo más macro. Encontramos datos de crecimiento de la gónada en peso. Fíjense, y es fácil darse cuenta, hay un periodo antes de los 10 centímetros en los cuales prácticamente no hay crecimiento de la gónada. Luego hay un crecimiento, pero vemos que es, digamos, una pendiente suave. Y luego podemos detectar que a partir aproximadamente de los 13 centímetros sí existe un crecimiento importante, ¿ya? Yo lo he puesto acá, un poco osadamente, antes de eso, tenemos técnicas, metodologías que nos permiten identificar estos puntos de quiebre en las tendencias, ¿no? Y estos puntos de quiebre se han detectado alrededor de los 11 y un poquito más allá de los 13. En lo que les digo que he sido un poco osado es tal vez en decir de que estoy identificando ese periodo como el momento de la pubertad, ¿no? Pero eso todavía vamos a tener que trabajarlo un poquito más seguramente, pero es un momento en el cual pues empieza la madurez, pero todavía no en forma seria, ¿no? Aquí en este punto, a partir de los 13, sí el crecimiento de la gónada se dispara, ¿no? Y ahí podemos decir que hay una real actividad reproductiva como tal, y madura, ¿no? Y que tiene que ver con el crecimiento también del organismo. Ahora, pasando a las curvas de madurez. Acá tenemos las tallas en el eje X y en el eje Y tenemos la proporción de individuos que alcanzan ese nivel de madurez. En este caso, el que trabajamos, el que maneja IMARPE en primer lugar, es el estadio de madurez 2 y 3. Ojo que esto no implica la reproducción. Recordemos este esquema en el cual necesitamos realmente que se reproduzca para poder retroalimentar la población. Aquí no estamos todavía en ese punto. Estamos en el punto de madurez nivel 2 y 3. Y estos son los primeros datos que hemos encontrado de Jordan en 1959, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ve esto, no? Digamos, organismos de 9 centímetros, solamente el 10% de la población alcanza este nivel de 2 y 3. Pero organismos más grandes, digamos de 17, 18 centímetros, casi el 100% de individuos está alcanzando el nivel 2 y 3. Lo que nos interesa, por definición, es conocer cuándo el 50% de la población está alcanzando ese nivel
de madurez. Ojo, pero recalco que es nivel de madurez. Para el caso de estos primeros datos, allá por los años 60, 50, encontramos que eso cae más o menos en 12.5 para la primera madurez. Ahora, datos más actuales, evidentemente, esto ya pasó hace tiempo. Tenemos los datos de IMARPE que abarcan datos desde 1991 hasta 2019. Casi unos 30 años. Ahí tenemos un montón de datos. ¿Qué cosa tenemos? Que sí hay una diferencia con lo primero y encontramos que es el 50% de la población, este valor de talla al 50% de la población para alcanzar el estadio 2 y 3 ocurre un poquito más allá de los 11 centímetros. Recalco, madurez, no desove. ¿Qué pasa en Chile? Donde también compartimos esta especie y que esta línea es en azul, también tienen ellos un montón de datos, creo que este box plot representa cerca de 20 años, de 1990 también hasta 2015, si mal no recuerdo, y tenemos también un valor que sí está alrededor de los 12 centímetros. Pero si vemos acá todos estos valores, tanto el de Jordán, el del IMARPE, de esos 30 datos, con lo de Chile, en realidad pues está en torno más o menos a los 12 centímetros, ¿no? Vamos a decir eso. Ahora, ¿qué pasa ya cuando pasamos al estadio desovante? Estos son datos para Perú. Acá sí estamos hablando de tallas de organismos que han desovado por primera vez. Algunos no, digamos, estos de 17 no por primera vez, pero sí tal vez estos pequeños. Ahora, ¿cómo nosotros hemos definido en el Perú esta talla mínima? No hemos ido al 50%, no hemos dicho, ok, cuando alcancemos el 50% de la proporción de la talla, vamos a fijar nuestra talla acá. No hemos hecho eso, ¿no? Y eso lo encontramos, eso fue bastante curioso porque una de las estudiantes lo encontró este artículo de Miñano en 1900, no alcanzo a leer, 68, en donde él establece, y de ahí en adelante, él establece, dice que la talla mínima de captura está definida por el individuo más pequeño en alcanzar el estadio desovante. Quiere decir que estamos en este punto de acá. Este es nuestro 12. Y de ahí viene nuestra normativa de los 12 centímetros. Pero ojo, que este 12 está más cerca, en realidad, a un estadio de madurez, pero no de desovante. No, eso hay que tenerlo muy claro. O sea, hay que saber que en realidad estamos pues bien abajo. Vamos a decir, esto es cierto. Esta es la talla más pequeña y alcanzó ese estadio elevado de madurez y de desovante, pero que sepamos que estamos agarrando lo más bajito también, y cercano a la primera madurez en realidad. Ahora, bueno, ahí acabo con el enfoque netamente biológico, que me parece hasta el momento bastante robusto. Tenemos un montón de años de estudio de IMARPE, tenemos datos bien antiguos también desde el inicio de los años 60, tenemos los datos de Chile también que tienen un montón de datos, así que a mi modo de ver esta definición en todo caso, aunque podríamos decir desde el punto de vista meramente biológico, que podríamos asegurarnos de ir un poquito más allá, podría ser, ¿no? Pero al menos está dentro de los estándares mínimos que requerimos para mantener la sostenibilidad de la especie. Ahora, el otro enfoque que hemos querido abordar es un enfoque bioeconómico, es decir, tomamos los parámetros biológicos y los cruzamos también con la parte económica. Entonces, lo primero que hemos revisado son los precios. Acá tenemos los precios de la harina de pescado en verde y del aceite desde los años 1980 hasta el 2024, ¿no? Y algo que es interesante en los últimos años es el incremento exorbitante del precio por tonelada del aceite. ¿Okay? Antes eso, bueno, yo estoy actualmente enseñando el curso de contaminación. Cuando yo era estudiante, el aceite, a veces, teníamos problemas en la bahía de Paracas porque se botaba un montón de aceite en la bahía, ¿no? Hoy por hoy, pues todos hacen el esfuerzo por recuperar lo máximo de este aceite porque es valiosísimo, ¿no? Casi $9.000 la tonelada de aceite de pescado. Entonces, ¿cómo se obtiene esta harina y este aceite? Pues viene de la composición proximal
de la misma anchoveta, ¿no? Una parte es proteína y ceniza, hay una buena cantidad de agua y una parte de lípidos, ¿no? Me salió un poco triste la anchoveta, no debe haber puesto un poquito más alegre, pero ya saben que no soy tan bueno dibujando, ¿no? Entonces, la parte de los lípidos nos va a dar el aceite, y tanto la ceniza como la proteína, es cierto que en la harina también hay agua, no es completamente seco, pero bueno, lo hemos abstraído en que ceniza y proteína nos va a dar el producto de harina. Sí. Uy, perdón, me dicen que estamos con el tiempo, voy a ir bastante rápido. Ahora, hay un asunto, hemos encontrado evidencia de que la proteína a lo largo del crecimiento, al igual que las cenizas, permanece más o menos constante. Sin embargo, eso no es cierto para el contenido de grasa. Mientras más grandes son, tienen mayor contenido de grasa y mayor potencial para brindar para la extracción del aceite. Fíjense las diferencias, voy a ir en realidad bastante rápido, y hemos utilizado nosotros estas curvas, esta curva y estos porcentajes para estimar nosotros el precio de la anchoveta para cada talla. Esto es el precio individual para una anchoveta, por ejemplo, de 5 centímetros, para una de 10, una de 15, una de 20. Fíjense que el precio total actualmente, hemos hecho el promedio de los últimos 4 años y encontramos que el precio del aceite en realidad está explicando casi en 100% el precio total de la anchoveta en forma individual. Es como decir, una anchovetita, ¿cuánto me cuesta? Esto es. Este es el precio que cuesta una anchovetita en dólares. Ahora, para ir nuevamente rápido, tomando ya en consideración ya no aspectos individuales, sino poblacionales. Esta es una curva de sobrevivencia. Cuando son pequeños hay muchos individuos, cuando son grandes hay muy pocos. Cuando son pequeños pesan muy poco, cuando son muy grandes pesan más. Cuando queremos hacer nosotros el rendimiento de la biomasa, multiplicamos esto por esto. Acá hay muchos, pero pesan poco, la biomasa es muy pequeña. Acá pesan mucho, pero hay muy pocos individuos, también hay muy poca biomasa. Entonces hay un óptimo que se produce en un momento en el cual queda una buena cantidad de individuos y el peso es considerable. Yendo rápidamente y casi ya terminando, cuando nosotros estimamos cuál es la talla que optimiza las ganancias en producción de harina y aceite de anchoveta en conjunto, encontramos que para condiciones favorables, estos son datos del IMARPE, tanto de crecimiento como de mortalidad. Para favorable tenemos, no sé, algo que está por encima de los 16, para neutro, algo por encima de 17, para neutro, algo que está un poquito más allá de 16, y de favorable, incluso en el escenario de favorable, estamos por encima de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que debería haber, yo sé que hay otras cosas, yo sé que no es solamente la parte biológica, está la parte económica, luego hago una pequeña reflexión, pero en realidad debería haber un incentivo, no por ir hacia abajo en las tallas en las tallas de captura, sino más bien hacia tallas superiores, porque con una captura de tallas mayores a la talla mínima de captura, estaríamos siendo más eficientes, sacándole más provecho y ganando y obteniendo mayores beneficios por el mismo esfuerzo, ¿no? Ahora, bueno, justamente esa era la reflexión, ¿no? Yo sé que hay, costos fijos que hay que cubrir personal, y eso de repente nos puede generar incentivos para ir a pescar en condiciones que de repente no son las óptimas. Pero tenemos que, de cierta forma y desde el punto de vista del Estado y de los recursos, sí tiene que haber, ya que existe una fuerte presión, alguna manera de cierta forma proteger. Y esa forma es justamente el respeto de la talla mínima de captura, ¿no? Para que nos pueda seguir reportando los beneficios que nosotros deseamos. Conclusiones, son solamente 2 y muy rápidamente. La talla mínima de captura de 12 centímetros tiene un sustento biológico robusto, ¿ya? Tal vez al gusto, tal vez si lo vemos solamente desde el punto de vista biológico, podríamos ser un poquito más exigentes, sí. Desde el punto de vista económico, como les digo, ya luego pasaremos a complejidades de mercado y otras cosas. Pero desde el punto de vista biológico debería haber un incentivo, no por ir hacia abajo,
sino más bien por ir hacia tallas mayores que otorgan mayores beneficios. No tengo una diapositiva de agradecimiento, pero estoy muy agradecido con todos. En realidad hay una gran cantidad de alumnos que han venido, profesores, así que bueno, espero que haya sido útil. Estoy abierto a cualquier tipo de crítica, por supuesto que sí, que ayudará a nutrir nuestra investigación, que como les digo, no ha terminado, sino más bien está en curso. Muchas gracias. Por favor, ahí sí. Muy interesante porque básicamente la parte pesquera se centra en esta especie, no la parte extractiva de nuestro país. Por lo que tú estás diciendo, deberíamos tener talla mínima entre 15 y 17. Biológicamente y desde hace pocos años económicamente, porque el mercado ha cambiado, ¿no? El mercado ya no se sustenta tanto en la harina, sino se está sustentando en el aceite. Bajo esa premisa, tu trabajo deberías profundizarlo en base a la data que tiene IMARPE, porque lo que estamos viendo es que la talla mínima viene de una data del 59, ¿no? Porque se basó en forma empírica, en ese momento era empírico, ahora tenemos data de 40 años. Con esa data que tú tienes, que la maneja el IMARPE, deberías esto de acá investigar, profundizar y llevarlo a políticas públicas, porque la economía actual de la pesca y básicamente de las empresas extractoras se tiran la talla hacia abajo porque buscan volumen, no buscan calidad. En este caso lo que interesa para que nuestra economía pesquera, en base a, no tanto a las harinas, o ambas cosas, no, harina y aceite, porque es lo que estás diciendo en tu trabajo. Si lo sustentas, eso debería llevar a políticas públicas, que es bien difícil porque vas a ir contra la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Que es la que presiona para que sea hacia abajo, como hemos estado viendo este año, ¿no? Porque básicamente es volumen lo que ellos buscan. Pero tu trabajo es muy interesante, profundiza más y el próximo paso es ir a políticas públicas. Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto que es lo que nosotros buscamos. En primer lugar, difundirlo para ver justamente, nosotros tenemos una especialidad, ¿no? Una especialidad, pero también hay que conversar con los que están, digamos, dedicados a las pesquerías. Obviamente hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo seguramente, ¿no? Pero también tiene que definitivamente pesar el asunto de la sostenibilidad, tiene que primar, ¿no? En eso nos tenemos que poner también de acuerdo. Ahora, de la experiencia que tenemos en esto de pasar a la gestión pública, en este tema sí estamos más o menos recién ingresando, vamos a decir. Más recorrido está el camino en el tema de concha de abanico, por ejemplo, en el cual sí con los productores nos sentábamos, les conversamos, tenemos proyectos en conjunto y yo espero que bueno, este trabajo y otros que puedan venir en el futuro se vayan construyendo de esa forma, ¿no? Porque necesitamos definitivamente la retroalimentación también de los que están, de los que viven de eso, ¿no? Que es muy importante también. Y en eso encontrar pues canales de comunicación y entendimientos en pro de que este recurso siga siendo tan importante y que, digamos, aporte tanto a nuestra economía, ¿no? Como lo sigue haciendo. Gracias por sus palabras. Bueno, felicitaciones Arturo, pero este tema es complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tallas y no edades? ¿No? Yo me llevé la sorpresa, con varios de acá de pesquería hemos estado muestreando anchovetas esta primera temporada y veíamos que crecía medio centímetro o más por semana, ¿no? ¿Por qué? Porque había más afloramientos, había más mejores condiciones. Entonces, al hablar de una talla solamente, yo creo que queda algo en el aire, ¿no? Porque es igual que, digamos, todos los que son adultos tienen un más de 1,60 m, va a haber niños toda la vida, ¿no? Entonces, no sé si podría regresar lo de sus tallas, al principio cuando saca los tamaños. Entonces, eso es algo que hay que verlo. Dos, es los países adelantados, al inicio, no sé si las primeras que salió, ¿te acuerdas? Cuando sacan los chiquititos, los grandes. Ya. Hay uno que saca su flecha de los chiquitos, los grandes. Ese. Por ejemplo, ¿no? En los países, Japón, Indonesia,
De esos chiquitos de tu izquierda, tienen una cuota que va al alimento directo. Y se basan ¿en qué? En que muchos de esos no van a llegar a grandes en forma natural, ¿no? Entonces tienen una cuota que se estudia y depende de la biomasa, hacen estrictamente sus muestreos de huevos y larvas. Entonces, por ahí tampoco yo descartaría que salgan chicos. Igual, ese 10% de tolerancia es lo que yo creería que debería cambiar semestre a semestre de acuerdo a la biomasa, de acuerdo a las condiciones oceanográficas, ¿no? Porque ese 10% a veces queda corto y a veces queda grande. Y lo último era de que ahorita, este mes se ha caído el aceite a la tercera parte, el precio, y el precio de la harina también está a 1.500, ¿no? Y es algo que personalmente yo pienso que en lugar de dar acaban de dar una cuota y empieza la temporada el 1 de noviembre, de 2.510.000 toneladas. Entonces yo no entiendo por qué dan tanto ahorita, por qué hace que el precio se caiga. Eso de oferta y demanda ya no creo mucho, ya está pasando de moda a nivel mundial y hay otras cosas que alteran. Entonces, si se da 1 millón y como adelanto, yo creo que eso maneja mejor la economía ya como país, ya no el precio ni nada, ¿no? Entonces, hay cosas definitivamente que ajustar, pero no puede darse con una sola regla eternamente, ¿no? Entonces, bueno, es mi manera de pensar y lo que opino muchas veces en la prensa y todo. Y hay empresarios que se molestan, que por qué me meto en los precios, que por qué me meto en la cuota. Le digo, oye, hay que ser mayor rentabilidad y que gane el país, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco largo, pero gracias. Sí, he tratado de registrar las preguntas sobre la edad. El asunto es que es complejo, ¿no? Vamos a la talla, sí sabemos que es una abstracción bastante grande, ¿no? Porque estamos asumiendo en ese caso que la talla es igual a la edad, pero todos sabemos la dispersión que existe, o sea, no es algo exacto. El asunto que desde el punto de vista práctico y cómo lo podemos poner como una reglamentación, digamos, la edad, determinarla para las anchovetas va a ser difícil. Entonces, si bien no es lo óptimo, tal vez termina siendo lo más práctico. Y en muchos casos funciona más o menos así. Hay que ser, hasta con la salinidad, ¿no? La salinidad, dijeron, pues tanto intentaron durante cientos de años, al menos una centena de años, al final que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle la unidad práctica de salinidad porque ya no podemos. Entonces, hay momentos, asuntos en los que tenemos que ser prácticos también. Lo otro, lo de captura de pequeños. En algunos lugares es cierto, pero tiene un valor, digamos, cultural, ¿no? Que eso podría pesar en el hecho de que se autorice este tipo de pesquerías. Nosotros en el país no tenemos esa, digamos, tradición o cultura de consumo de juveniles, por ejemplo, de peces. Entonces hay que pensar bien y ahí es donde de repente se escapa un poco a mi parte, no soy tan economista, pero pues ahí es donde hay que pensar cuál es nuestro negocio. No sé si por ahí se me fue alguna otra pregunta. El porcentaje, ya. Eso me olvidé, había prometido a los chicos de incluir eso, pero lo hice más o menos, no lo puse en la presentación. El asunto es, como usted bien dice, pasar, vamos a decir, de 9 a 12 centímetros, no estamos en condiciones normales, vamos a decir, o neutras, pues no toma un tiempo de 6 meses. No toma un tiempo tampoco de 3, estamos hablando tal vez de un mes y medio. Entonces, si bien hay momentos en los cuales abundan, o la moda está, digamos, por debajo de la talla mínima, pero ahí nos falta, eso sí, vamos a decir, lo voy a poner dentro del ámbito de lo que todavía nos falta hacer, ¿no? Pero queremos sacar cálculos de, por ejemplo, cuánto tomaría esperar en que esa moda de 9, pues llegue a 12. Y estamos hablando tal vez de un mes y medio o algo así, que me parece, habría que ver ya juntar con la parte económica, que no sería en todo caso irrazonable, digamos, de aguantar un poco, ¿no? Pero ya eso requiere mucho más información también de la parte pesquera como tal, ¿no?
por el momento creo que eso es lo que podría ser, pero sí, gracias. Y bueno, sí, también siempre conversamos sobre esos temas y también alimentan nuestras preguntas también, ¿no? Así que gracias, profe. ¿Qué tal? Doctor Arturo Aguirre. Disculpe, No, pero creo que le podemos sino dar que un- estamos... No, pero sí le podemos ¿Sí? dar el tiempo, ¿no? Sí. Perdón. Muy breve. No, primero, felicitarte por poner el tema en la mesa. O sea, el tema es muy importante para el sector y de hecho que queda mucho más por investigar. O sea, particularmente yo creo que el estudio del año 60 o antes, bueno, marcó una pauta, de hecho, que ordenó el sector por décadas, pero hoy yo creo que se necesita validar ese informe, esa investigación de ese entonces, para que los distintos actores del sector se queden más tranquilos y de hecho que tenemos más adelanto como para tener mejores criterios y profundizar en el estudio, ¿no? Todos vamos en el camino de la sostenibilidad. O sea, yo trabajo en una pesquera donde lo peor que nos podría pasar es que el recurso se acabe. Entonces, lo que queremos es de que esto sea sostenible, que no solamente la anchoveta, sino otros recursos. Pero acá yo creo que invita a investigar más, a profundizar y realmente esas muestras que has dado del estudio gonadal, ver cómo se hace el link con las tallas, ¿no? O sea, hay información chilena, de hecho que está la información tenemos el recurso, estamos iniciando una campaña ahorita como para ver qué más se puede sacar sobre el tema, no solamente de la talla, se ha hablado de la edad, pero lo que propones, esto de la pubertad y todo, me parece interesante, pero hay que profundizarlo. Y de hecho que es un tema para todo el alumnado también, ¿no? Para que se interese. Gracias. Sí, gracias. Definitivamente estamos muy interesados en colaborar y con quién mejor que con los pesqueros, porque son los que tienen las muestras, digamos, las zonas de pesca y tienen el material con el cual podríamos trabajar. Así que sería interesante que podamos, definitivamente eso es un punto de partida, no es un punto final, es un punto de partida y ¿por qué no colaborar? Eso nos gustaría, estamos siempre así buscando, ¿no? De cómo podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias, ahora sí creo que podemos dar por terminado Gracias.